Muy buenos días, estimados estudiantes. ¿Me escuchan? Sí, profe. Listo, gracias. Profe. Sí, profe. Gracias, chicos. Buenos días con todos. Bueno, como les había indicado en ese audio de voz, no les voy a registrar la asistencia en razón de que de los cortes de energía y no sé, pues, qué estudiantes se les facilita, ¿no? En este momento ingresar a las clases de manera virtual, entonces todos tienen la asistencia. Y sin embargo, como les dije, les voy a subir la clase para que bueno, puedan revisar los estudiantes que no pueden ingresar en este momento. Vamos a continuar con lo que respecta al interés simple en la siguiente variable, que es el monto, ¿ya? Nos indica que el monto a interés simple es la suma del capital original, y ahí vayan ya comprendiendo y entendiendo lo que respecta a la definición de cada una de las variables en lo que respecta al interés simple, que es la primera temática que se está abordando, ¿ya? El monto a interés simple es la suma del capital original más los intereses generados en el transcurso del tiempo. Esta variable se representa con la letra M mayúscula y por definición, como pueden ver en la diapositiva, nos indica monto igual a capital más interés. En la fórmula del interés simple nos indica interés igual a capital por interés por tiempo. Reemplazando el valor nos queda, ¿no? Interés monto igual a más capital, interés por tiempo. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula del monto a interés simple? Como pueden ver, sería monto es igual a capital por 1 más tasa de interés por tiempo. Es la fórmula del monto. Entonces ustedes tienen una fórmula más que tienen que ir agregando a su formulario. Luego nos indica que obtenida la fórmula, se calcula el monto de un capital de 1.500 al 1,8% mensual durante 180 días, ¿no? Entonces se coloca monto igual, únicamente se reemplaza valores, ¿no? Y lo que sí deben siempre, pues con la práctica de cada ejercicio, van a ustedes ir identificando de manera muy clara cada dato. Entonces, capital nos dice claramente de un capital de 1.500, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés, que es el 1,8% mensual. Siempre recuerden esto, mensual. Como es mensual, entonces nos dice durante 180 días hay que tener esa expresión, tanto en la tasa de interés como en el tiempo expresado en días. Entonces, son 180 días y es una tasa de interés mensual, entonces es para 30. Se reemplazan los valores y se hace el cálculo. Tenemos 1.662, que nos sale el cálculo del monto. Ahora, si queremos verificar que si está bien, toman la fórmula del interés simple, que es el capital, 1.500, por la tasa de interés por el tiempo. De acuerdo a este capital, nos indica que se genera un interés de $162. Un momentito, de $162. Entonces se toma. Ahí recuerden lo que nos decía la definición del monto. El monto es la suma del capital original más los intereses que se generan, ¿no? Entonces aquí está, suma del capital original, que es de 1.500, más los 162 del interés que se genera, 1.662, ¿no? Lo que corresponde al cálculo del monto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en lo que respecta a este ejercicio? No, continuemos. Siempre va a ser sobre uno. Sobre uno o más o por uno. Por uno. Por uno, exacto. Sí, la fórmula es así, se establece. Por eso la fórmula dice monto igual a capital, abro paréntesis, 1 más tasa de interés por tiempo. Así es la fórmula que se establece para el monto. Continuamos. Dice, apliquemos la fórmula para calcular el monto de un capital de $210 al 12% anual desde el 15 de marzo al 15 de agosto del mismo año. Entonces, ¿qué tenemos? Capital, 210
abro paréntesis, 1 más la tasa de interés, 12%, en este caso, en cambio, ya no es mensual, sino anual, entonces, por lo tanto, divido para 360 y ustedes que ya en la clase anterior hicimos un ejercicio, hacen el cálculo del 15 de marzo al 15 de agosto del mismo año. ¿Sí? Déjenme ver. No, listo. Entonces, a ustedes ya saben cómo hacer. Igual vamos a practicar. Ahí, aquí, cómo es el cálculo que se debe obtener, sea por tiempo exacto, tiempo calendario, ¿no es cierto? Año comercial, año calendario. Se reemplaza valores y se obtiene el valor del monto, ¿ya? Continuamos. Ahora vamos a hacer el cálculo de la siguiente variable, que es el cálculo del valor actual, ¿sí? Ya hemos hecho el cálculo de lo que es la tasa de interés, de lo que es el tiempo, de lo que es el monto. Ahora toca del valor actual, ¿ya? ¿Qué indica? El valor actual o valor presente de un documento o deuda es el capital calculado en una fecha anterior a la del vencimiento del documento, de la deuda o del pago, y se representa con la letra C. Así se representa cuando se pide en un ejercicio el valor actual o valor presente. Valor actual o presente de una suma con vencimiento en una fecha futura es aquel que a una tasa dada y en un periodo de tiempo determinado hasta la fecha de vencimiento alcanzará un valor igual a la suma debida. Estas definiciones resumen el concepto de valor actual y establecen que el tiempo faltante para el vencimiento de un documento financiero o de una deuda es el que nos interesa y el que debe tomarse para cuenta para el cálculo, ¿sí? Se debe tomar en cuenta para el cálculo. Entonces, eso deben tener presente estas definiciones. Y aquí en la siguiente diapositiva se indica cuál es la fórmula del valor actual a interés simple. Como pueden ver, ya con el despeje respectivo, tenemos valor actual, que se representa con la letra C mayúscula, igual a monto sobre 1 más tasa de interés por tiempo, ¿ya? Entonces aquí valga el punto que se está dando para recalcar que es uno de los errores que frecuentemente se sabe cometer. Se confunden, ¿no? Entre lo que es la fórmula del monto que acabamos de ver, en la cual, como pueden ver, se multiplica, ¿sí? Monto igual a capital por 1 más tasa de interés por tiempo. Se multiplica. Ahora, para el cálculo del valor actual, en cambio, como pueden ver, se divide. Se divide. Monto sobre 1 más tasa de interés por tiempo. ¿Alguna pregunta, Yair? ¿O nos ayuda, por favor, cerrando el micrófono para continuar? Por el ruido. Muchas gracias, Yair. Listo. Entonces, para que tengan claro y no existan desde un inicio ese error que saben tener entre confundir estas dos fórmulas. Ahora, continuando, el valor actual puede calcularse con la tasa de interés, ya sea anual, semestral, mensual o como corresponda de acuerdo al ejercicio. Y con el tiempo expresado en días, meses o años. En el cálculo se determina siempre el tiempo que falta para el vencimiento del documento. Claramente, esta parte tienen que tenerla clara. En el cálculo se determina siempre el tiempo que falta para el vencimiento del documento, deuda o pago por cuanto se considera el monto final. Ya con los ejercicios van a ir entendiendo un poco mejor, ¿no? El siguiente ejercicio dice, si se desea conocer el valor actual de un documento de $100 con vencimiento en 180 días, 60 días antes de su vencimiento, considerando una tasa de interés del 18% anual, se tiene lo siguiente. Ahí está la fórmula. Valor actual, perdón, igual a $100 que corresponde al monto para 1 más tasa de interés que nos dan que es del 18% anual
Y aquí claramente nos indica los días antes de que venza, que quieren saber cuál es el valor actual o cuál es el valor presente de determinado monto. ¿Ya? Y aquí nos dice que tiene el documento un vencimiento total de 180 días. Sin embargo, el ejercicio nos indica que quieren conocer 60 días antes del vencimiento cuál es ese valor actual. Por lo tanto, ya no debemos calcular. No, el ejercicio nos está dando de manera directa el número de días antes del vencimiento que se quiere conocer el valor actual. Se coloca los 60 días y se divide para 360 porque la tasa es anual. Se hace el cálculo respectivo y se obtiene el valor que es de $97 con 0,8738 centavos. ¿Ya? Y si se quiere comprobar, pues tenemos monto es igual, ¿sí? Al valor actual, al capital, que ya lo calculamos, reemplazamos valores, ¿no? 1 más la tasa de interés por los 60 días que conocemos, que queremos conocer del valor actual para 360 y nos da como valor $100, que es el monto, ¿no? Entonces, está comprobado de que el cálculo del valor actual o presente es correcto. ¿Sí? Continuamos. A continuación van a ver lo que es la gráfica de tiempos y valores, ¿ya? Este es un punto importante que ustedes también deben saber cómo plasmar los datos que se les da de un ejercicio. Es importante también porque yo lo diría así, es una manera de mapa que ustedes pueden visualizar y de manera más clara y gráfica el ejercicio que tienen que desarrollar. Dice, la gráfica del tiempo y valores consiste en una línea recta, como la que pueden ver en la lámina, una línea recta que tiene lo siguiente, tiene fecha de suscripción, como pueden ver, fecha de suscripción. ¿Y a qué me refiero con la fecha de suscripción? Se refiere al momento en que se formaliza un contrato, un acuerdo o una suscripción, ¿sí? En algún servicio, producto o documento, ¿sí? Es decir, que es la fecha en que las partes involucradas firman o aceptan oficialmente los términos y las condiciones de un acuerdo, ¿ya? Por ejemplo, en el contexto de un contrato de arrendamiento, la fecha de suscripción, ¿cuándo será? ¿Cuál sería? Sería la de cuando el arrendador y el arrendatario firman el contrato, es decir, ambas partes. Entonces, esa será la fecha de suscripción, ¿ya? Quiero que les quede bien claro para que luego puedan ustedes identificar en los ejercicios. Continuando, nos dice también que se tiene lo que es la fecha de negociación o también fecha de descuento, ¿ya? Y la fecha de vencimiento del documento o de la obligación. Por lo tanto, está la línea recta con se puede decir con su primer elemento que se debe colocar, que son las fechas, diferenciando cada una de ellas. Fecha de suscripción, que ya les indiqué a qué se refiere, fecha de negociación, que la palabra mismo lo dice, fecha de negociación o de descuento y la fecha de vencimiento. Ahora, en la gráfica se puede observar y calcular con facilidad el tiempo comprendido entre la fecha de negociación y la fecha de vencimiento. Tiempo pertinente para el cálculo del valor actual, ¿ya? Como ya decía la definición, el valor actual quiere conocer cuál es ese valor antes de su fecha de vencimiento, ¿sí? Entonces dice, en la parte superior de la línea, es decir, de la línea, tenemos lo que es el valor nominal y tenemos lo que es también el valor actual y el monto. Les voy a indicar a qué se refiere el valor nominal.
El valor nominal se refiere al valor nominal de un flujo de efectivo, ¿sí? Como puede ser un préstamo, un bono o una anualidad. Antes de tener en cuenta los efectos del tiempo, es decir, efectos como la inflación o cualquier otro factor, ¿no? Que puede afectar a su valor real o al valor de mercado. Por ponerles un ejemplo, en el caso de un préstamo, el valor nominal sería el monto total que se presta o se debe, ¿ya? Sin considerar los intereses que se van acumulando con el tiempo, ¿ya? Entonces, para que quede bastante claro, ese es en el caso, por ejemplo, de un préstamo. Ahora, en el caso de un bono, podría ser que sería el que se pagará al vencimiento del bono, ¿no? Independientemente de cualquier cambio en su valor de mercado a lo largo del tiempo. Y en el caso de una anualidad, que es un tema que también lo vamos a ver más adelante, pues el valor nominal sería el valor del flujo de efectivo esperado en cada periodo, sin tener en cuenta, y otra vez les hago énfasis en esta parte, que no se debe tener en cuenta los efectos de la inflación o los cambios que surjan en el valor del dinero en el tiempo, ¿ya? Algo importante también que debo mencionar es que es importante tener en cuenta que el valor nominal no siempre, no siempre refleja el valor real o de mercado de un activo financiero, ¿ya? Entonces, a eso es el valor nominal. Luego, el valor actual, que lo calculamos de acuerdo a la fecha de negociación que queremos ver cuánto es lo que falta por pagar y que queremos saber su valor. Y finalmente, el monto, ¿ya? Entonces, cuando yo les pida que realicen un ejercicio y que hagan la gráfica, no me ustedes están viendo cómo se grafica de manera correcta y completa. Cuando yo les pida que me hagan la gráfica del ejercicio, tienen que tener fecha de suscripción, fecha de negociación y fecha de vencimiento. No solamente escribir, jóvenes, porque así saben tener ese error que colocan fecha de suscripción, pero no me colocan la fecha. Ni igual con lo demás. Puede ser que el ejercicio no les dé uno de esos datos, que ahí sí correspondería que solamente coloquen fecha de negociación, ¿ya? Pero no es así que todos los ejercicios son de solamente colocar fecha de suscripción, fecha de negociación, fecha de vencimiento, sino que tienen que poner las fechas, ya en la mayoría de los ejercicios. Igualmente, no es que ustedes deben poner valor nominal, valor actual, monto. Lo ponen, o sea, no hay problema que lo coloquen. Sin embargo, deben poner el valor. Sí creo que me hago entender. Deben poner el valor que corresponde a cada uno de lo que indica. Valor nominal, valor actual y monto. Y nuevamente les hago énfasis que sí pueden haber y lo hay ejercicios de que no les dan uno de estos datos, entonces ustedes solo colocarán por decir monto o valor nominal y no colocan el valor de acuerdo al ejercicio. Pero todo esto contempla la gráfica, porque ¿cuál es el error también frecuente que se sabe eh, visualizar, se sabe observar en los ejercicios que colocan una recta ahí y ponen fechas y valores, se acabó. Se acabó en la gráfica de tiempos y valores. Yo con una gráfica así, pues no entiendo a qué se refiere el ejercicio. Por lo tanto, no tengo que calificar. Solo eso no corresponde a la gráfica, ¿correcto? Entonces, para que vaya quedando claro cómo se debe colocar. Continuando, tenemos el cálculo del valor a interés simple. Existen dos casos en el cálculo del valor actual, que en este caso es el literal A, que se indica cuándo se conoce el valor del vencimiento o monto. ¿Ya? Ahí es una forma de hacer el cálculo del valor actual cuando ya conocemos el valor del vencimiento o monto. Y el literal B se indica cuando hay necesidad de calcular el monto. ¿Ya? Son los dos casos. Vamos en este momento a ver el primer caso del cálculo del valor actual, que es cuando se conoce el valor del vencimiento o monto.
A ver, dice, mm, calcular el valor actual al día de hoy de un documento de $150,000 que vence en 210 días de plazo, considerando una tasa de interés del 18% anual. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el cálculo. Recuerden que estamos en el primer caso, cuando ya se conoce el valor del vencimiento o monto. Tomamos la fórmula, ¿sí? Y empezamos a reemplazar. En este caso, el monto es de 150,000, porque ya se lo conoce, sobre 1 más la tasa de interés, que nos indica que es del 18% anual, y nos dice que vence en 210 días. Conocemos el monto y el vencimiento. En 210 días, en 210 días para 360, porque su tasa de interés es anual, ¿no es cierto? Se hace el cálculo y tenemos el valor de 135,746,61. ¿Ya? Listo. Y tenemos ya el cálculo del valor actual. Y dice, en el mismo ejercicio, consideremos el cálculo del valor actual 90 días antes del vencimiento. Entonces, queremos saber cuál es ese valor presente antes de los 90 días. Eso es lo que nos pide, ¿no es cierto?, el ejercicio. Igualmente, reemplazamos valores, el monto que ya lo conocemos, para 1 más la tasa de interés, los 90 días que nos están dando, porque en este ejercicio, por ejemplo, no nos pide el cálculo, sino que nos da directo esa información. 90 días para 360, porque nos manejamos con la misma tasa de interés, que es anual. Y listo, tenemos el segundo valor actual, ¿no? Entonces, a continuación se presenta el planteamiento y la solución gráfica. Colocamos la línea, que ustedes ya saben cómo nos indicaban, ¿no es cierto? Y empezamos a colocar valores. Como pueden ver, aquí fechas no nos dan, ¿sí? Nos dan días, nos manejamos así. Entonces, de acuerdo a cómo corresponde el planteamiento del ejercicio, ustedes ponen la gráfica. El valor actual, ¿no es cierto? La fecha de suscripción, el valor de suscripción, de nominal, perdón, el valor nominal sería el primer eh, resultado que obtuvimos, ¿no es cierto? Que es de 135,746,61, porque los días de vencimiento de manera total del ejercicio es de 210, entonces es el valor nominal, el valor que se acuerda en ese momento entre las partes. Hicimos el cálculo, entonces este valor vendría a ser el valor nominal. El siguiente valor es sería el valor de negociación, ¿no? Porque queremos saber cuánto es el valor, perdón, claro, el valor de negociación, el valor actual, que es en los 90 días antes de su vencimiento. Colocamos. Y finalmente el valor del monto, que ya tenemos en el ejercicio, ¿sí? 150. Listo, entonces pueden poner, como en la gráfica pueden observar, 210 días de todo el ejercicio que corresponde y los 90 días que queremos saber para conocer cuál es el valor actual o presente de 90 días antes de que ocurra su vencimiento, ¿ya? Como pueden ver, la flecha también es importante que ustedes vayan colocando estos pequeños detalles que les ayudan a observar mejor el planteamiento del ejercicio. Eso es lo que corresponde al primer caso. Vamos a ver el segundo caso, que es cuando hay necesidad de calcular el monto. Aquí se indica, el 15 de marzo se suscribió un documento de $1,800 con vencimiento en 180 días al 1% mensual. Se debe calcular su valor actual al 12 de agosto del mismo año, considerando una tasa de interés del 18% anual. Se plantea el problema en forma gráfica y se sitúan los datos para la resolución.
¿ya? Entonces, primeramente vamos aquí a empezar con la gráfica, la línea recta y vamos a ir colocando cada dato según corresponda. Aquí nos está claramente indicando el ejercicio. 15 de marzo se suscribió, entonces, por lo tanto, es la fecha de suscripción, 15 de marzo, ¿no? Un documento de $1,800 es el valor nominal, lo colocamos. Con vencimiento en 180 días, el vencimiento total, ¿ya? Entonces, tenemos que hacer el cálculo del 15 de marzo y averiguar o hacer el cálculo de lo que corresponde todos esos días de vencimiento que se tiene ese rango de 180 días. Hacemos el cálculo correspondiente para poder saber cuál es la fecha de vencimiento, ¿sí? La de vencimiento. Entonces colocamos acá, nos vamos a adelantar en la siguiente lámina para ver los no he estado aquí. Bueno, haciendo el cálculo, nos da que es el 11 de septiembre, ¿ya? Ahora, dice al 1% mensual, ¿ya? Se debe calcular su valor actual al 12 de agosto. Entonces, en 180 días vence y esos 180 días cae el 11 de septiembre. Sin embargo, el ejercicio quiere calcular el valor actual al 12 de agosto, entonces el 12 de agosto sería la fecha de negociación o la fecha de descuento, como ustedes pueden ver. ¿Qué más nos dice? Del mismo año, considerando una tasa de interés del 18% anual, que son los datos para ya hacer el desarrollo, ¿ya? Entonces, hasta ahí ustedes ya pueden ver los datos que pueden ir colocando. Fecha de suscripción, de descuento y la de vencimiento, ¿ya? Tienen el valor nominal y los demás valores hay que realizar el cálculo. Dice, se determina la fecha de vencimiento, que es el 11 de septiembre, y se calcula el monto, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el cálculo del monto, que son de 1,800 por 1 más la tasa de interés, que nos decía que es del 1% mensual, 1, y hay que ver que el monto, el ejercicio nos indicaba para 180 días. Entonces, como es mensual, 180 para 30, tenemos ya el valor del monto, 1,908, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros tenemos el cálculo del valor del monto, ya podemos colocarlo en nuestra gráfica, 1,908. Continuando, indica, se determina el tiempo que falta a partir del 12 de agosto, ¿no? Para el vencimiento, porque esa es la fecha de negociación que nos da, ¿no es cierto? Que nos dice, se debe calcular su valor actual o presente al 12 de agosto. Entonces, tomamos para completar los 30 días, un momentito, los 30 días que tiene agosto, porque están, por lo que vemos, están haciendo con con tiempo, perdón, aproximado. Entonces, para completar los 30 días que tiene agosto, porque dice que del 12 de agosto, ¿no es cierto? Faltarían 19 días. Luego tomamos septiembre. ¿Por qué para el 11 de septiembre? Porque esto nos tiene que dar los 180 días, ¿sí? Este cálculo que nosotros hacemos del 15 de marzo al 12 de agosto nos va a dar ciertos días, ¿no es cierto? Entonces, de ahí nosotros tenemos que ver cuántos días faltan para completar los 180 días, ¿sí? Porque el ejercicio nos dice claramente que tendrá un plazo de 180 días. Entonces, de aquí a acá hacemos un cálculo, nos dan tantos días y luego ese número de días tenemos que ver cuánto es lo que falta Profe, para disculpe completar que le los interrumpa, se 180 fue la días. luz. A ver, dígame, bueno, algo escuché, pero Profe, bueno, disculpe que le interrumpa, se fue la luz. Estábamos recibiendo las clases aquí en el aula y se fue la luz. Yo tengo megas. ah, ya, Jair. Ya mismo acabamos. Esta es la última lámina y yo voy a hacer ejercicios, ¿ya? No sé, Jair, si usted puede continuar, es la última gráfica. Y les voy a dejar Ya, ejercicios para profe. que hagan y me informen. Bueno, yo voy a estar pendiente sobre esto, ¿ya? Gracias, Jair.
Ay, Dios santo, esto de la energía eléctrica. A ver, listo. Es la última. Y se completan los 180 días. Entonces ahí nos cae que es el 11 de septiembre. Se calcula el valor actual con la fórmula que ustedes ya han de ver anotado, ¿no es cierto? Aquí el monto que es de 1908, uno más la tasa de interés y los 30 días sobre 360, que es el cálculo que queremos saber de la fecha para obtener el valor actual. Hacemos el cálculo y ¿qué nos da? 1879,80, ¿ok? Entonces, como puede observarse, para el cálculo del valor actual se toma el tiempo que falta desde la fecha dada hasta la fecha de vencimiento, 30 días y la tasa de interés del 18% anual, así como el monto de 1908 de acuerdo con las condiciones del problema del ejemplo. ¿Ya? Entonces, Yair, gracias por comunicar. En este momento yo les voy a subir las presentaciones de la primera y segunda clase y les voy a dejar ejercicios, si es posible, y debería ser, ¿no? Yo sé que se fue la luz, pero hagan los ejercicios y cualquier inquietud o duda que tengan, háganmelo por el grupo y yo les sabré contestar, ¿ya? Y les voy a dejar una tarea para el día de mañana, que son ejercicios de lo que hemos visto en estas dos clases, sino que ya necesito ver lo que van comprendiendo. Entonces, de 8 a 10 del día de mañana, ustedes van a tener que desarrollar los ejercicios que les voy a dejar y subir hasta las 10 de la mañana, ¿ya? Entonces, pueden empezarlo desde este momento. ¿Alguna pregunta, Jair? No, profe, muy amable, gracias. Ya les comunico a Listo. mis compañeros. Muchas gracias, Jair. Muchas gracias. Entonces, ya les subo y pues sería hasta este momento que llegamos porque en lo que respecta al interés simple y también por la situación que se presentó. Voy a dar por finalizada, jóvenes, la clase y esténse pendientes porque yo ya por el grupo les informo y les hago saber qué ejercicios son los que deben desarrollar. Que tengan un buen día. Ya, profe, muchas gracias. Hasta luego. Que tengan una excelente tarde. Igualmente, igualmente, Yair. Gracias, chicos.